de las Mujeres y la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social les da la bienvenida al segundo encuentro del conversatorio Mujeres Viejas y el Cuidado, Pilares Invisibles para la Protección Social. Bueno, el propósito de esta actividad es visibilizar y discutir sobre los lugares de las mujeres viejas dentro de los cuidados, y de igual forma se problematizará sobre los diferentes roles que se pueden ejercer en la vejez. Antes de comenzar, queríamos darle la bienvenida a la directora del Instituto Nacional de las Personas Mayores, Marta Torterolo, y de igual forma, bueno, quienes estuvimos organizando, Manuel Rivero, Catherine Jiménez por InMayores, y bueno, quien les habla, Luciana Martínez por InMujeres, por la participación. Bueno, a continuación presentamos a las expositoras. En primer lugar, expondrán Soledad Salvador, licenciada en Economía por la Universidad de la República, integrante del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo e investigadora del área de Desarrollo y Género. Luego continuará Sol Escabino Solari, magíster en Sociología por la UDELAR, docente de la Facultad de Ciencias Sociales. Y para finalizar, Marianela Larzábal, licenciada en Sociología por UDELAR, coordinadora del Centro de Día La Paz de la Fundación del Centro de Educación Popular. Luego de las expositoras abriremos un espacio de preguntas, así que les pedimos que quienes quieran puedan ir escribiendo en el chat para irnos organizando. Bueno, muchas gracias, comenzamos. En realidad habíamos acordado que empezaba Sol, así sí, que arranca Sol. Gracias, Soledad. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Voy a compartir pantalla. A ver. Me avisan si ven correctamente. La voy a poner en modo presentación. Gracias. Bueno, mucho gusto. Me voy a presentar primero. Mi nombre es Sol Escabino, ya me presentaron. Soy asistente del Grupo de Investigación de Sociología de Género del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Estoy haciendo mi proceso de tesis doctoral. Este grupo está coordinado actualmente por la doctora Karina Batiani, integrado por Natalia Yenta, Valentina Perrota y Sharon Katzkovitz, y nuestra alma mater, como dice Karina Batiani, la gran Rosario Aguirre, a quien agradezco mucho su acompañamiento durante todo mi proceso de formación y particularmente en sus aportes a esta presentación, que fue la fundadora de este grupo. Entendemos que las personas mayores y sobre todo las mujeres viejas tienen una serie de papeles muy importantes en cuanto a lo que vamos a estar hablando ahora, que es la provisión de bienestar y de cuidados en nuestra población. Podemos verlas como personas que están en situación de dependencia, ahora vamos a hablar un poco de eso, y que necesitan recibir cuidados de otras personas a la vez que cuidan, y también como personas que están contribuyendo constantemente a la generación de trabajo doméstico no remunerado y trabajo de cuidados no remunerados. En esta presentación me voy a centrar en presentar algunos datos sobre cómo cuidamos de las personas mayores en situación de dependencia, y no tanto, pero voy a referenciar a algunos trabajos sobre el papel de las personas mayores en los abuelazgos y en las estrategias de cuidado infantil. Hay al menos un capítulo de libro que está por publicarse en el marco del Centro Interdisciplinario de Envejecimiento, en donde abordamos estadísticamente la participación de las mujeres viejas abuelas en las estrategias de cuidado infantil para permitir que las mujeres madres accedan al mercado laboral, sobre todo en los sectores económicos medios, en donde el Estado solamente ofrece 20 horas de centros y el complemento de esa estrategia son las abuelas. Y también en términos cualitativos, un artículo que va a estar publicado a la brevedad en Brasil sobre un estudio cualitativo de cuidados en 3 generaciones y los conflictos y las tensiones intergeneracionales que se dan cuando las abuelas cuidan con las madres, etc. Hay un análisis profundo.
Pero hoy me voy a centrar en cómo cuidamos de las personas mayores en situación de dependencia y las desigualdades en torno a la organización social de los cuidados, y lo voy a hacer para Montevideo y área metropolitana. Vamos a problematizar brevemente los cuidados en las vejeces desde una perspectiva de desigualdades sociales, género, clase y étnico-raciales. Pretendo describir brevemente con los resultados de esta encuesta las estrategias de cuidado que desarrollan las personas y los hogares para atender las necesidades de las personas mayores en situación de dependencia. Luego, rápidamente también conocer los niveles de conformidad de la población con las estrategias que llevan a cabo para cuidar a estas personas en situación de dependencia, el tipo de cuidado que recomendarían como una aproximación a las preferencias de cuidado, y también la demanda de políticas públicas hacia el Estado por parte de la población montevideana y el área metropolitana. Finalmente, queremos problematizar el papel del Estado en la provisión de bienestar social y particularmente en los cuidados. ¿Por qué hablamos de cuidados, desigualdades de género y bienestar social? Bueno, en primer lugar, porque ya lo sabemos, es un problema que nos afecta a todos. Durante todo nuestro curso de vida somos interdependientes. Estamos acá gracias a que alguien nos cuidó, y vamos a cuidar a personas y vamos a tener distintos grados de demandas de cuidados a lo largo de nuestra vida. La satisfacción de las necesidades de cuidado va a depender de las características culturales, de los contextos socioeconómicos, de los contextos de desarrollo de la vida cotidiana, urbano, rural. Van a ser bien distintas. En esta presentación me voy a centrar en lo urbano. También hablamos de cuidados porque nos afecta a todos la problemática de los cuidados. Todos necesitamos ser cuidados y también en algún momento de nuestra vida vamos a tener que dar cuidados, pero genera costos específicos para las mujeres, porque sabemos que el cuidado es un nodo central en las desigualdades de género. ¿Por qué? Porque tiene un componente identitario. Las mujeres nos seguimos identificando muy fuertemente, producto de una serie de procesos sociales, con el mandato del cuidado, ¿no? Con ejercer los cuidados de mano propia. Ahí hay un apuntalamiento biológico muy fuerte en el hecho del embarazo, aunque parezca un poco traído de los pelos. Hay un apuntalamiento en que por el hecho de que somos reproductivas y nuestros cuerpos son gestantes, entonces de manera innata tenemos la capacidad de saber resolver las necesidades de cuidado de la población. Ese es un supuesto que no se sostiene empíricamente, ¿no? Pero es una representación social que ordena nuestras prácticas de cuidado. También porque hay construcciones de subjetividad de género que nos están mandatando una y otra vez a que las mujeres seamos quienes nos hacemos responsables de los trabajos de cuidado, y también implica todo esto una limitante estructural que lo vemos cuando miramos los aspectos materiales del cuidado, cuando vemos las limitaciones de las oportunidades y la autonomía de las mujeres cuando pueden o no elegir cuidar o no, y también en cuanto a los recursos con los que se cuenta para cuidar. También es un tema importante porque suele ser invisibilizado como trabajo, ¿no? A pesar de que implica tensiones redistributivas, porque está enmarcado en procesos de cambios demográficos, familiares, en el empleo, económicos, culturales, porque también suele quedar atrapado en dicotomías, familismo o desfamiliarización, mercantilización o desmercantilización, si está feminizado o masculinizado, si obedece a un paradigma médico o social, aspectos que tenemos que empezar a deconstruir un poco y conocer cuáles son esos gradientes entre el familismo y la desfamiliarización. Porque también el cuidado implica vigilancias epistemológicas, sociales y políticas constantes. Esto es preguntarnos quiénes deciden sobre las prácticas de los cuidados y en qué medida participan las personas mayores y las personas que necesitan cuidados de las decisiones y de los procesos de toma de decisiones sobre las prácticas de cuidado. ¿No? No sé si soy clara con esto, pero en qué medida hay una participación de la población con necesidades de cuidado en tomar decisiones al respecto de cómo van a ser cuidadas. Y sobre el que básicamente actualmente la organización social en toda América Latina, y ahora lo vamos a ver un poco en Uruguay, actúan, digo, 4 sistemas de poder al menos. El primero es el patriarcado, que organiza a los cuidados feminizados de una manera no remunerada, es decir, que mandata a las mujeres a realizar masivamente este trabajo sin ningún tipo de
formación, beneficio asociado, remuneración, inclusión social, etc. Y a los varones no, aunque un pequeño grupo se involucra en el trabajo de cuidados en las vejeces. El adultocentrismo, porque, y esto también lo vamos a ver un poco, hay una mirada adultocéntrica, mercantil, sobre cómo organizar a la sociedad, a la ciudad, a los sistemas sanitarios, a los sistemas de protección social, que deja por fuera a las personas mayores, a las niñas, a los jóvenes, y coloca a la figura central como esta persona independiente. El racismo, porque buena parte de las cuidadoras no remuneradas y remuneradas con trabajos precarios suelen tener una mayor representación de las mujeres afrodescendientes, y el mercadocentrismo, porque como vamos a ver, muchas veces se desvaloriza a las personas mayores o a sus necesidades, puesto que no están en competencia con su integración en el mercado laboral. Esto es, cuidar, en el caso de las personas mayores, no compite en la mayoría de las veces directamente con la posibilidad de que se integre o no el mercado laboral. Entonces no existe esa tensión familia-trabajo que es tan frecuente cuando analizamos el cuidado infantil. Y esto hace que, lo vamos a ver, parte de todo este trabajo no remunerado sea más invisible en el caso de las mujeres viejas. Rápidamente, ¿qué entendemos por cuidar? Es una actividad que implica prestar ayuda o brindar apoyo para personas en situación de dependencia. Tiene varias dimensiones: la material, porque implica costo de oportunidad, tiempo, costos económicos, y la vincular, porque suele existir un nexo emocional entre cuidadores y cuidados, y es reconocida la dimensión vincular en la tarea. Las situaciones de dependencia tienen que ver con una pérdida de autonomía producto de procesos biológicos, psicológicos y sociales, y bueno, y esta idea de que estamos constantemente en procesos de interdependencia durante el curso de vida. Como probablemente ya saben y hemos trabajado anteriormente en las convocatorias de mayores, el envejecimiento poblacional avanza. Uruguay es el segundo país más envejecido de la región después de Cuba. Tiene una particular feminización del envejecimiento. Aumentan, por ende, las demandas de la población en situación de dependencia. Y en el caso de las mujeres viejas, la mayoría viven solas. ¿Ven? Por cada 100 mujeres de 65 años y más que viven solas, solo lo hacen 37 varones en su misma situación. Una vez que enviudan, las mujeres no vuelven a constituir pareja con la misma frecuencia que lo hacen los varones. Y también es importante mencionar que los centros de larga estadía están ampliamente feminizados, tanto en el caso de las residentes como de las cuidadoras. Voy a presentar brevemente algunos datos de la encuesta de estrategias de cuidado para Montevideo y el área metropolitana. Esta es una encuesta que realizó el Grupo de Investigación de Sociología de Género en el marco de un proyecto de la ANI con apoyo del Sistema Nacional Integrado de Cuidado. El campo fue realizado entre mayo y noviembre de 2019, se encuestaron a 1.201 hogares integrados por 4.572 personas, que representan aproximadamente 1 millón en Montevideo y área metropolitana. La muestra es representativa de los hogares con personas en situación de dependencia, tanto niñas como personas de 13 a 69 y 70 y más en situación de dependencia, y usamos como marco muestral la encuesta longitudinal de protección social, es decir, que está aplicado el baremo para poder identificar los hogares que tenían personas en situación de dependencia, ¿sí? Dentro del total hay aproximadamente unos 143 hogares que tenían personas mayores en situación de dependencia de 70 años y más, lo cual representa unas 53.568 personas en situación de dependencia. Y hablando de vejeces, mujeres y bienestar y cuidados, el 74,8% de esas personas son mujeres, ¿sí? Entonces cuando vamos a hablar de cómo se cuida, vamos a hablar de cómo se está cuidando a un 74,8% de mujeres viejas en situación de dependencia y a un 25,4% de varones. En primer lugar, estamos en un régimen de organización social
en donde existe un fuerte familismo feminizado. Las mujeres están cuidando de manera no remunerada, sin conocimientos técnicos, en hogares con distintas características económicas, sociales, culturales y también de vivienda. Es decir, cuando hablamos de que el cuidado está familiarizado, también hablamos de una serie de riesgos en torno al cuidado. Respecto a los tiempos del cuidado, las mujeres no remuneradas de los sectores económicos medios y bajos son las que más cuidan, mientras que en los sectores altos los varones cuidan un poco más y hay un mayor uso de las instituciones. Acá lo que tenemos es la feminización de estrategias de cuidado, el porcentaje total del tiempo que aportan las mujeres, sean familiares o no familiares, remuneradas o no, ahora vamos a ver las diferencias, los varones y las instituciones, excluyendo a los centros de larga estadía, es decir, centros de día, principalmente centros de día, ¿sí? Y centros de recreación, que fueron consultados cada uno de los actores en la encuesta. Entonces aquí lo que podemos ver es que la estrategia más feminizada es cuando observamos el cuidado de los niños de 0 a 3, pero la siguiente estrategia más feminizada es cuando observamos el cuidado de las personas de 70 y más en situación de dependencia. Del total del tiempo que la sociedad aporta para el cuidado de estas personas, el 73,9% es aportado por mujeres. Y ahora vamos a ver en la siguiente, que no, allí. Vamos a ver cómo se distribuyen estos tiempos entre familia, Estado, mercado y comunidad, ese famoso diamante del bienestar, estos actores que participan generando en los cuidados y el bienestar y entre los cuales se sopesa la corresponsabilidad. Ahora vamos a hablar de eso, la corresponsabilidad en los cuidados. También aquí tenemos, en cuanto al porcentaje de tiempo total para la estrategia de cuidados que aporta cada uno de estos sectores, vemos que el sector familiar, en el caso de las personas de 70 y más en situación de dependencia, aporta el 72,8% del tiempo total. Vemos una mercantilización importante y distintiva del tiempo de cuidados en las estrategias de cuidado de las personas de 70 y más. Ese 23,3%, ¿sí? Son cuidados remunerados, principalmente cuidados remunerados en domicilio con características muy particulares, ¿no? Precarización laboral, informalidad en el empleo, cuidadoras con perfiles etarios mayores en relación a las cuidadoras de los niños. Vemos un 2,9% en total de tiempo que aporta el Estado cuando no tenemos en cuenta a los LPEMs, que es una proporción muy baja cuando lo comparamos en relación a la inversión institucional que está dirigida hacia los niños y niñas. ¿Sí? El Estado ha hecho esfuerzos muy importantes de generar y desarrollar instituciones y servicios de cuidados para niñas. No obstante, esto no sucede, y acá está también uno de los rasgos del adultocentrismo, ¿no? Esto no sucede tampoco, no sucede en el caso de los cuidados de las personas mayores, es decir, el retraimiento institucional y el retraimiento del papel del Estado en la organización social del cuidado de las vejeces es muy importante. Se habla de políticas de poca generosidad, ahora lo vamos a ver. Y la comunidad, que en este caso se midió como la participación de amigos o personas de algún colectivo o alguna ONG, cuánto aporta el sector comunitario en los cuidados de personas de 70 y más, es un 1% del tiempo total. Esto sería muy interesante revisarlo a la luz de la pandemia, porque estoy segura de que el sector comunitario se engrosó y la articulación comunitaria cambió fuertemente luego de la pandemia y en particular para esta población. En cuanto, ya termino, prometo, no sé cómo voy de tiempo, en cuanto a la satisfacción de las personas con cómo resuelven el cuidado, ¿no? Tenemos un cuidado feminizado, familista, que en el caso de las personas mayores es remunerado en domicilio de manera más frecuente como una compensación a la ausencia institucional que veíamos en la gráfica anterior, ¿no? Y las personas en general están menos satisfechas con cómo resuelven el cuidado cuando lo comparamos con la satisfacción de las estrategias desarrolladas para los niños. Yo lo interpreto, lo vinculo mucho con la ausencia institucional en este sentido.
No obstante, es importante decir que hay altos grados de satisfacción. Esta es una pregunta tipo Likert, que está dividida en 5 ítems, ¿no? Estás muy satisfecho, satisfecho, ni, muy insatisfecho o insatisfecho. Entonces cortamos en 3, juntamos a los satisfechos y muy satisfechos y a los insatisfechos y muy insatisfechos. Y lo que vemos es que un 79,8% de los hogares que conviven con personas en situación de dependencia de 70 y más está conforme con su estrategia para responder a las necesidades de cuidado, aunque éstas sean sin formación específica, aunque éstas sean no remuneradas, aunque éstas estén feminizadas, y un 91,1% sucede en el caso de los niños. Ahora hay que ver que casi un 10% está insatisfecho o muy insatisfecho con cómo está resolviendo la situación de cuidados. Estos niveles de satisfacción o insatisfacción varían cuando miramos por nivel socioeconómico a los hogares. Fíjense que los más insatisfechos en cuanto a cómo resuelven el cuidado de las personas en situación de dependencia de 70 y más son los hogares de niveles socioeconómicos altos. Un 22,9% está muy insatisfecho o insatisfecho en cómo está logrando resolver el cuidado. Eso cuando son quienes cuentan con los mayores recursos, digamos, como para externalizar el cuidado. En cuanto a los sectores medios, se ve una satisfacción más importante con la estrategia de cuidados, incluso cuando en estos sectores es cuando se echa más mano del trabajo no remunerado de las mujeres. En cuanto a las recomendaciones de cuidados, como una aproximación a los imaginarios del cuidado que tiene la población montevideana y en el área metropolitana, lo que encontramos es que las recomendaciones del cuidado familiar aumentan en los hogares de menos recursos. Esto es algo que ya sabemos desde 2011, a mayor nivel socioeconómico, mayor institucionalización o preferencia por el cuidado institucional, a menor nivel socioeconómico, mayor preferencia por el cuidado familiar. Acá la gran pregunta es esta una preferencia adaptativa? Es decir, si en mi mundo de vida cotidiana yo realmente no tengo la posibilidad de externalizar los cuidados o contar con un centro de día o contar con un centro a las 24 horas de calidad y gratuito, mi imaginario familiar posiblemente reduce mis preferencias o reduce mi mundo posible de preferencias. Esto no lo podemos saber hasta que no existan, digamos, servicios extendidos, si es una preferencia adaptativa o no, y si las personas seguirían o no teniendo preferencias familistas de cuidados. Los sectores altos son más desfamiliarizadores, así como las personas que no conviven con personas mayores en situación de dependencia. Es decir, cuando vemos, esta es una pregunta que hacemos de carácter general, ¿no? ¿Qué modalidad recomendarías? ¿Qué personas o instituciones recomendarías durante la jornada laboral para personas mayores que requieren apoyo para la vida diaria? Y lo hicimos para personas que conviven con personas mayores en situación de dependencia y otras que no. No traje todos los datos porque era muy abrumador, muchas tablas, pero en el caso de las que no conviven con personas en situación de dependencia, recomiendan mucho más instituciones de aquellas que sí conviven. Es decir, que hay una tensión ahí, hay una preferencia que conocemos de las personas mayores en habitar y residir en sus hogares, que se vuelve más concienzuda en la población que efectivamente convive con personas mayores en situación de dependencia. La modalidad más recomendada de cuidados para personas en situación de dependencia es la contratación de las personas en el hogar, seguida del cuidado provisto por las hijas. Es decir, acá está claramente el mandato de género hacia la familia y las hijas mujeres, así como las parejas mujeres. Esto presenta diferencias también por niveles socioeconómicos, pero no me voy a centrar acá por un tema de tiempo. Lo único que voy a decir es que miren que los del nivel socioeconómico alto recomiendan mucho más centros de día o de larga estadía para el cuidado de las personas mayores que las personas de niveles socioeconómicos bajos. Entonces, finalmente, si esto pasa, a ver. En cuanto al género, en las preferencias de cuidado, me voy a centrar en el cuidado de personas mayores. Hicimos una serie de ítems para saber cuán de acuerdo estaba la población con que
cuidar de las personas mayores es más sencillo para las mujeres o es preferible que sea realizado por una mujer. Fueron 25 ítems y se hicieron preguntando por mujeres y por varones. Entonces la resta de esos puntos nos da o equidad en esas representaciones, porque contestan lo mismo para mujeres y para varones, una masculinización del cuidado o de esas representaciones sociales del cuidado, o una feminización de esas representaciones sociales del cuidado. Cuando observamos, ¿no?, los mandatos de género en el cuidado, vemos que cuando se trata de preferir cuidado remunerado en el hogar, hay una clara feminización de esa preferencia. El 40,8% contesta que lo hagan las mujeres, que es preferible que lo hagan las mujeres en relación a los varones. Y en cuanto a las nociones como instintivas de las mujeres que integran las familias en resolver de manera adecuada el cuidado de las personas mayores, también hay una clara feminización de esas preferencias. Esto es bastante novedoso porque no encontramos lo mismo para el caso de los niños, es decir, hay una tendencia hacia una mayor equidad de género en las representaciones del cuidado infantil, y esto probablemente tiene que ver con que la paternidad y el rol de los padres en los varones, en el cuidado infantil, está siendo cuestionada. No obstante, en el mundo de las representaciones de género en el cuidado de las personas mayores, vemos una feminización muy clara que nos está hablando de unas expectativas muy fuertes y unos mandatos más fuertes colocados sobre las mujeres en estas poblaciones. A ver, esto está demorando en cambiar. ¿Ya terminó? Sí. Por último, ¿qué demanda la población como políticas del Estado, como políticas de cuidado del Estado? ¿No? Le preguntábamos a la población qué políticas cree que el Estado debería dar, y en una respuesta abierta que luego la o el encuestador iba marcando en una lista de políticas. La principal demanda es el pago a cuidadores remunerados a domicilio. Es una política extrafamiliar que puede contribuir a modificar la división sexual del trabajo. Esto está mucho más presente en los niveles altos que en los niveles bajos. La segunda política demandada al Estado son los centros de 24 horas, también es una política extrafamiliar que puede contribuir a la modificación de la división sexual del trabajo. Esto si las condiciones laborales de las trabajadoras son buenas y el trabajo de cuidados es bien pago, ¿verdad? Entonces, como para ir concluyendo, las mujeres cuidan de manera no remunerada durante toda la vida, sin embargo la sociedad no está siendo recíproca en ofrecer un sistema de cuidados en sus vejeces, así como garantías en su inclusión social. Varios actores demandan un involucramiento del Estado en la continuidad y mejora del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, ¿no? La Red Procuidados, la Red Medicina, la Academia, el SUAP, Sindicato Único de Asistentes Personales, en un contexto de cierto retraimiento de la política o, digamos, al menos no tenemos claro aún el plan de cuidados y bueno, no sabemos cómo va a seguir la política principalmente de asistentes personales, que aparentemente es una de las demandas más importantes de la población. El Estado, como vimos, su desarrollo en cuanto a lo institucional, que es uno de los grandes mecanismos para contribuir a la modificación de la división sexual del trabajo y generar ciertas garantías y soporte para el trabajo de cuidado remunerado, prácticamente no desarrolla, ¿no?, estas políticas de cuidado ni familiares, como transferencias para el cuidado en el caso de las personas, bueno, sí en el caso de las personas categorizadas como inválidas por el BPS, y menos en el caso de las personas, de las políticas de cuidado extrafamiliares, como pueden ser los asistentes personales, o directamente la necesidad de una mayor inversión pública en centros de larga estadía, establecimientos de larga estadía para personas mayores y centros de día. En este sentido,
Eggers y Pfeffinger señalan que los estados con baja generosidad en ambos tipos de política, tanto políticas de cuidados familiares como políticas de cuidados extrafamiliares, son estados que de alguna manera no toman responsabilidad sobre los cuidados y esperan expresamente que las familias con las desigualdades de poder y distribución de tareas de género, clase y étnico-raciales inequitativas se hagan cargo de los cuidados. Esto es decir, que las mujeres se hagan cargo de los cuidados y es decir, bueno, que se sostengan las inequidades preexistentes en la sociedad, en los distintos tipos de vivienda, los distintos recursos con los que cuentan los distintos tipos de familia para cuidar. Esto es algo que es una problemática que se viene, digamos, desarrollando hace mucho tiempo y que todavía no ha habido una respuesta institucional sustantiva por parte del Estado en proveer estos servicios de cuidado. Sí, en el caso de los niños y en las instituciones, como decíamos. Entonces, algunas preguntas para debatir, ahora que sigue Soledad, qué papel deben asumir los estados como espacio de lo común, ¿no? Porque también está, por lo menos desde el feminismo radical, siempre está la crítica de por qué esperamos que el Estado haga cosas que aparentemente no logra hacer. Pero el Estado, en los sistemas democráticos como el que integramos, son muy importantes porque son el espacio de lo común, son el espacio en donde como población podemos participar en la toma de decisiones. Entonces, ¿en qué acciones del gasto público deberían reflejarse los papeles asumidos por el Estado en cuanto a los cuidados? ¿Qué pasa con los varones y con su involucramiento en los cuidados? Sé que en situaciones particulares los varones cuidan y reconocemos ese cuidado por parte de los varones, pero cuando miramos las estadísticas aún siguen muy ausentes, incluso en el cuidado de las personas mayores cuando participan un poquito más que en otras poblaciones. ¿Cómo ampliar y mejorar las distintas modalidades de vivir la vejez saliendo de la dicotomía envejecer en casa o en una institución? ¿Cómo promover la participación de las personas mayores en la toma de decisiones respecto a sus cuidados? ¿Cómo promover una mayor movilidad entre las personas mayores desde tanto la planificación urbana, el transporte público, el diseño en las convocatorias culturales, educativas, entre otras, porque no solamente atender situaciones específicas de dependencia se trata, y cómo prevenir y responder ante situaciones, bueno, de maltrato entre y hacia las personas mayores, que ahí ya es la complejidad que tienen el cuidado intrahogar, ¿no? Un tema que nos tiene que preocupar, que nos tiene que ocupar, porque también forma parte de los riesgos. Cuando está privatizado, y no privatizado porque sea el sector privado el que los pone, sino porque se realizan, como diría María de los Ángeles Durán y nos enseñó Rosario, puertas adentro, ¿no? Y puertas adentro, la violencia es un problema complejo. Así que con esto cierro y le doy paso a Soledad. Muchas gracias. Ay, creo que hay alguien con la mano levantada. No sé si la idea es que... Ahí veo a Alicia, pero no sé cómo es la idea acá los que hacen la moderación. Habíamos aclarado al principio de que se iba a abrir un espacio de preguntas al final para organizarnos y que quien quiera puede ir escribiendo en el chat, ¿tá? Así vamos como organizándonos y siendo más dinámica la actividad, ¿tá? Bien. Bueno, muchas gracias por esta invitación. La verdad que al principio pensé que en realidad no era yo la especialista para estar acá, porque en realidad hay muchas compañeras, sobre todo en la red, y bueno, como mismo nombraba Sol recién, todo el equipo de ellas han trabajado bastante en este tema, porque también, como decía Sol, no es tan fácil identificar ni a las adultas mayores que cuidan, que es creo que el tema de hoy, pero que digo que es uno de los temas importantes, ni las que reciben cuidados adultas, mujeres o hombres, ¿no? Porque efectivamente las estadísticas, como planteaba Sol, no están pensadas para medir el cuidado ni el trabajo no remunerado, están pensadas para medir el trabajo remunerado. Entonces, lo que uno tiene en la encuesta de hogares, que es con lo que veníamos trabajando todas, era siempre el cuidado infantil, pero porque uno, bueno, da por sentado que a los niños los cuidamos cuando están en casa, capaz que estamos asumiendo también algo, pero bueno, se supone que es parte de lo que se cuida, y entonces uno hacía como mucho análisis de qué niños accedían o no a centros públicos o privados,
o dependían literalmente de su madre y esa madre participa o no en el mercado laboral. Entonces había como una serie, podríamos decir, de supuestos y entendidos, pero que eran siempre muy centrados en el cuidado infantil solo por eso, porque no había información ni de población con dependencia, o sea, a veces podías tener en algunas encuestas información de población con discapacidad, pero que tenga discapacidad tampoco implica necesariamente que sea dependiente. Entonces, simplemente también traer como a la mesa este tema de cómo el generar datos, generar información, y esto que ha hecho este grupo de sociología de género, que es en reiteradas oportunidades generar encuestas que midan el cuidado a personas en situación de dependencia, y que básicamente después nos vamos a encontrar con que se concentran en las edades adultas mayores. Claramente es un tema primordial. Yo diría que ahí habría que ver cómo se trabaja mejor con el Instituto Nacional de Estadísticas, digo, dado que ustedes acá son parte del Estado, para lograr tener estadísticas, ¿no? Ahora estamos relevando la encuesta de uso del tiempo, pero yo ya sé de antemano que no voy a esperar de la encuesta de uso del tiempo lo que ya no me dieron las encuestas anteriores, que es esa información de cuánto tiempo se dedica verdaderamente al cuidado dependiente. Acá Rosero también nos enseñaba algo que está bueno y que también le traía solo ahora, que es también el no reconocerlo, ¿no? Es un cuidado que se asume tan naturalizado desde quienes lo hacen, que también en un momento se decía, bueno, aún si nos quedamos, y eso me acuerdo que ahí Mariana Paredes había hecho un trabajo específico para hogares donde se supone que hay personas dependientes o adultas mayores de cierta edad que pueden ser dependientes, pero aún cuando te quedas con eso es muy difícil, porque efectivamente está tan asumido y tan naturalizado que las mujeres hacemos cosas sin darnos cuenta y no las consideramos después como parte de los cuidados, ¿no? Es como parte de invisibilizarnos a nosotras mismas. Algo como pasa con la discapacidad, y en eso simplemente lo comparo porque yo me acuerdo que también ahí, una vez me acuerdo que Rosario decía cuando la encuesta de discapacidad del 2004, que era increíble preguntarle a quienes habían elaborado la encuesta, que habían estado justamente las madres, mujeres que se encargaban de esos cuidados, cómo ellas no se habían visibilizado en una encuesta que ellas habían desarrollado a sí mismas, ¿no? Habían hecho una encuesta para identificar las personas con discapacidad, qué necesidades tenían, pero no quiénes se hacían cargo de proveerles esas necesidades, ¿no? O esos recursos. Entonces, creo que muy de a poquito, estamos hablando por eso de no hace tantos años atrás, muy de a poquito se ha ido como incorporando, y por eso esta encuesta que usaba Sol Escadino como marco muestral, que es la encuesta longitudinal de protección social, tiene ya un poco más de información e indaga un poco más sobre esto. También indaga ahí, por ejemplo, en el caso de la maternidad, las mujeres si retornan o no al trabajo, pero también estaría bueno, en estos casos de cuidados dependientes, recoger también esa información, ¿no? ¿Qué impacto tiene socioeconómico el dedicarse a cuidar, ¿no? Adentro del hogar, bueno, adentro del hogar o no dentro del hogar, quiero decir, a un dependiente de la familia, ¿no? Constituida, porque yo me acuerdo que desde el PICNT muchas veces nos decían, ¿no? Estos fenómenos de que las mujeres dejan de hacer trabajo, o sea, de trabajar en el mercado laboral por requerir cuidados, que podía ser por una causa de discapacidad o por un adulto mayor dependiente. También porque está bueno saber quiénes no son cuidados, ¿no? Entonces creo que ahí también hay como un doble juego de información que sería muy importante que se pudiera seguir recogiendo, y bueno, y apoyarse también en la Secretaría de Cuidados que tiene un rol acá a cumplir para recoger mejor ese tipo de información. Yo quería traer como el punto inicial también era como esta disputa que se dio al principio cuando estábamos allá entre 2007 y 2009, hablando, ¿no? De la necesidad de cuidados para personas en situación de dependencia, que claramente iba a quedar muy concentrado en personas adultas mayores, y cómo tanto eso como el cuidado infantil de los más chiquitos eran como las dos puntas, tendríamos que decir, generacionales, que estaban como más desprotegidas porque no habían servicios pensados, como dice Sol, desde el sector público, o sea, con una idea de igualdad y de accesibilidad, o sea, no el tradicional residencial de larga estadía, que a su vez eran lugares donde suponíamos que iban personas dependientes, pero después la misma BPS en una investigación identificó que tampoco era tan así, que en realidad esos hogares de larga estadía muchas veces tienen ciertos filtros para no recibir personas en situación de dependencia. Entonces, como esas dos poblaciones eran las que estaban más desprotegidas. Y me acuerdo que en esa discusión se ponía sobre la mesa todas las reformas de la seguridad social y cómo la seguridad social ya, ¿no? Le daba una masa importante del gasto público social a los adultos mayores, y por eso hay que poner el énfasis en la infancia, y se generaba una disputa entre dos poblaciones que ambas son necesitadas, ¿no? De políticas de cuidados, en un entendido bastante, diría yo, como sin sentido, porque en realidad uno sabe que por más que la población adulta mayor, si está jubilada o pensionada, va a tener un apoyo, aunque sea mínimo, del Estado, pero eso no resuelve los cuidados, no resuelve las situaciones de dependencia, ni tampoco el tipo de cuidados que requiere muchas veces esa población. Es un cuidado que se resuelve, ¿no? Como un niño, que uno puede a veces, bueno,
resolverlo con una guardería o con un cuidado que requiere un tiempo que uno puede combinar con otras tareas. A veces el cuidado de personas en situación de dependencia tiene un desgaste psicológico, lleva una cantidad de años que no está a veces dicha, ¿no? Nos cuesta a veces saber cuánto tiempo estuvo una mujer a cargo de un cuidado de una persona en situación de dependencia severa y cuántos daños genera a la persona que lo hace cuando no está bien apoyada o acompañada. En este caso sería por el Ministerio de Salud o bueno, el mayor en este caso si pudiera cumplir un rol al respecto. Entonces creo que también en ese tipo de disputas no hay que volver a entrar, pero aparte, algo que me acuerdo yo pensaba en un momento, y bueno, es una idea que capaz que se puede volver a reflotar, es que habría que medir mejor, ¿no?, la canasta de consumo de esos hogares donde hay adultos mayores, porque claramente no es lo mismo, ¿no?, el nivel de pobreza en un hogar con niños y cómo se resuelve el cuidado de niños que el cuidado de estas personas en situación de dependencia o adultas mayores que de por sí ya tienen, sabemos, una cantidad de gastos extra vinculados, bueno, a la salud y otros temas que vienen, ¿no?, acompañados con el envejecimiento. Entonces, creo que estaría bueno pensar en algún momento algún tipo de una canasta de consumo para la población adulta mayor o algo que ayude a medir mejor y que no engañe, ¿no?, en las estadísticas como nos pasaba cuando se decía que, bueno, que en realidad los hogares con niños eran los que estaban más por debajo de la línea de pobreza, en realidad los adultos mayores no hay tantos bajo ese línea de pobreza. Después algunas otras cosas que me pareció estaban buenas que podíamos intercambiar, tenía que ver con esto de cómo la pandemia, por un lado, puso sobre la mesa, ¿no?, las necesidades de cuidado y las dificultades de corresponsabilidad en los cuidados, que se da claramente con todo el tema de los cierres de centros educativos y en el cuidado infantil, pero también todo el cuidado que hoy se trae acá a discusión, que es el cuidado que proveían las abuelas, ¿no?, en general, básicamente, que dejó también de estar disponible por lo que o sea, lo que implicaba esto de las pandemias y del aislamiento social. Entonces, creo que sí, estamos en un buen momento, ¿no?, para pensar en cómo retribuir mejor, ¿no?, a las mujeres que siempre se han hecho cargo de estos cuidados, sería ahora. Creo que lo que sí se puede, obviamente, tratar de hacer con el cuestión del tiempo es valorizar, ¿no?, darle un valor a este trabajo de cuidados que realizan las mujeres, las abuelas, etcétera, o las mujeres que conviven con personas en situación de dependencia para poder contrastar contra las políticas que se hacen, ¿no?, de cuidados para estas personas. Yo creo que ahí el sistema de cuidados fue bastante más débil, ¿no?, en resolver necesidades de cuidado de personas adultas mayores, más allá de la dependencia severa a través de programas de asistentes personales, pero que después, ahora vamos a ver una experiencia de centro de día. Yo visité algunos centros de día cuando estaba integrando el Comité Consultivo de Cuidados, me parecieron muy buenos, pero también me pareció que ahí había todavía un vacío de política entre la persona en situación de dependencia severa que te podía llegar a tener un asistente personal, que tampoco fue tan fácil, ¿no? Y es un programa que creo que todavía está en revisión porque efectivamente no ha sido de fácil llegada a toda la población, no ha sido como tan bien valorado, creo yo todavía, porque faltaban como mecanismos de implementación, pero también porque yo creo que acá hay dos como fallas que tenemos en la política. Por un lado, es esto de llevar la relación de dependencia, ¿no?, a una relación de contratación individual. Creo que eso no sería lo más conveniente, que habría que pensar más en formas de solución colectivas. Y lo otro es la intervención del mercado, como decía Sol recién, en realidad el exceso de la mercado, ya lo decía con una palabra más técnica, pero el exceso de la presencia del mercado en la provisión de servicios para el cuidado de personas adultas mayores en situación de dependencia, también hay un problema tras de eso que tiene que ver con que, bueno, efectivamente el mercado no va a generar buenas condiciones de trabajo para quienes cuidan, que se dedican a los cuidados, porque por más que en el sistema de cuidados se intentó mejorar el nivel de formación de esas personas, y eso es muy lento, pero igual el fin de lucro, venimos a decir, no permite ir a un sistema que sea más equitativo, que permita el acceso de más personas, sino que va a seguir, ¿no?, y es como ya está instalado en Uruguay, buscando extraer mayor margen de beneficio al menor costo, ¿no? Entonces, claramente esas mujeres van a seguir teniendo menos remuneraciones, siempre va a haber un mercado de mujeres disponibles, ¿no?, para hacer ese trabajo, porque también, o sea, no es un tema de regulación, ¿no?, de reglamentación, no basta con poner normas, en realidad, en la medida que somos sociedades muy desiguales, ¿no?, siempre hay un público disponible para contratar servicios de mejor calidad, y eso lo que hace también es que suban los precios, ¿no?, de los servicios a los cuales otras poblaciones capaz que podían acceder en algún momento, pero bueno,
si el mercado empieza a encarecerse, ¿no? Para algunas poblaciones, se encarece para todas, y si el Estado ahí no interviene nada más que con una regulación tímida, podríamos decir, no va a haber forma de cambiarlo, y ya no está, o sea, ya no hay oportunidades. Las posibilidades que tendríamos sería ir a provisiones colectivas donde el Estado invierta, pero que también vayan a una forma como son capaz los hogares sin fines de lucro, pero no, o sea, con un nivel de calidad, podríamos decir, mejor, ¿no? O más valorado ese trabajo, o sea, con mayor inversión, por decirlo de alguna forma, desde el Estado. Entonces, para eso, entiendo que probablemente la sociedad civil también, así como están los centros CAIS, por ejemplo, la sociedad civil también podría tener ahí un rol importante en la provisión de servicios, garantizar calidad, en este caso provisión de servicios para personas adultas mayores, resguardando el derecho a vivir en su casa, ¿no? Que es algo que también se decía, me acuerdo que eso siempre se discutía con gente del BPS, la importancia también de esto de que cada persona, si tiene un hogar, pueda mantenerse ahí, y capaz que en todo caso le cubran, ¿no?, los servicios de cuidado a domicilio, como decía recién Sol, pero no en el modelo asistente personal para personas con dependencia severa, sino en un modelo intermedio. Ahí es donde yo decía que había como un vacío, ¿no?, entre lo que es el internado, ¿no?, o una asistencia de 4 horas, 8 horas dedicadas a esa persona, a una forma más flexible, como existe en otros países, como en Francia, en España, y hay algunas cuestiones tímidas acá, también en Argentina hay alguna experiencia, de cuidados a domicilio que son provistos por servicios combinados entre el Estado y la comunidad, y que, bueno, que son profesionales que visitan a estos adultos mayores en los momentos del día en que requieren un tipo de asistencia, que no es algo que tiene que estar, o sea, se adecúa a la demanda, vendríamos a decir, de estas personas. Creo que por eso que ahí hay que actuar rápido y antes que el mercado, porque siempre también pasa que después lo que tienden de hacer el mercado es como a contaminar, ¿no?, esas relaciones laborales, entonces siempre va a desarrollarse generando mayor costo para las familias y menor calidad en este tipo de servicios, ¿no? No digo que siempre el mercado sea malo, digo que en este tipo de servicios, lo que pasa es con la salud, o sea, lo mismo, o podría ser con la educación, si no hubiera estado ya un sector público muy desarrollado antes de que viniera el sector privado. Es lo mismo que pasa en la salud, o sea, hay un fenómeno de descreme en el mercado porque brindan servicios de alta calidad para personas que requieren o que podrían acceder a ese tipo de servicios, y aún cuando no pueden pagarlo, hacen lo imposible por pagarlo porque les resuelve las necesidades de cuidado que tienen en el hogar. Lo que pasa, por ejemplo, con los colegios privados. O sea, a veces se encuentra con familias que tienen no tantos recursos o no más recursos que uno, pero que tienen que acceder como a ese tipo de servicios para poder resolver sus necesidades de cuidado. Entonces, lo mejor que le podría pasar en este caso a Uruguay, dado que estamos en esta transición demográfica que nos lleva a que cada vez, ¿no?, haya una mayor proporción de personas adultas mayores, y lo que también me acuerdo que nos ilustraba Rosario del envejecimiento dentro del envejecimiento y la feminización de ese envejecimiento, es que cada vez podamos ir a modelos, ¿no?, de provisión y de resolución de los cuidados donde la participación sea más pública, comunitaria, por decirlo, alguna combinación, ¿no?, y que el mercado tenga el menor acceso posible para que no se generen estos fenómenos. Porque ¿qué pasa con el fenómeno del descreme? Que generalmente esa población, que sería la que podría aportar, ¿no?, un sistema más comunitario, donde todos estemos dispuestos a pagar algo, ¿no?, solidario, como es el sistema de salud. O sea, todos pagamos una cuota, pero no sabemos bien después cuánto es lo que nos toca en función de la necesidad, ¿no? Entonces, en el caso o sea, de un sistema de cuidados tiene que ser lo mismo. O sea, como decía hoy también Sol, el cuidado lo vamos a requerir durante toda la vida. Todas las personas somos pasibles de requerir cuidados. Bueno, en la medida en que uno sostiene un sistema financiado, ¿no?, con fondos solidarios, podría llegar, ¿no?, a tener un mejor servicio para todos, y no que hayan recursos, ¿no?, de población más pudiente que se van a destinar al mercado y quedan los que menos tienen para distribuir entre esa población que en cantidad generalmente son más, ¿no?, tienen que ser más población con menos recursos, a la inversa que se da con los sectores de altos ingresos. Yo creo que los temas a tener en cuenta tendrían que ver como con eso, con una provisión más colectiva y más pública y solidaria. Y lo otro que me parece que estaba bueno traer es que con la reforma de la seguridad social, a veces también viene, ¿no?, a colación. Nosotros ya sabemos que las mujeres adultas mayores, aparte de haber depositado durante su vida activa, aparte de su tiempo a cuidar, después cuando llegan a adultas mayores les toca cobrar una jubilación, generalmente la jubilación, ¿no?, como está prorrateada por el tiempo, la esperanza de vida, tienden a ser menor, por más que para el hombre hay una carga vinculada a cuánta dependencia genera, pero bueno, claramente es el efecto que ya tuvieron en la vida laboral, más el efecto que tiene la esperanza de vida, tienden a tener ingresos
sean jubilatorios más bajos, o menos mujeres adultas mayores que cobran jubilación y más pensionadas, algo que va cambiando, ¿no?, con la inserción laboral de las mujeres, pero que bueno, que claramente hay que tenerlo en cuenta en esto que se viene de la reforma de la seguridad social. Entonces ahí lo otro que había que tener en cuenta, y que también se empezó a trabajar ya en el periodo pasado, era cómo se miden las necesidades también de esta población que requiere o no cuidados, ¿no?, la dependencia. Porque también algo que planteamos con el Comité Consultivo, con la Red Pro Cuidados, era que muchas veces lo que estamos usando, ¿no?, para medir este tipo de dependencia son baremos traídos de otros, importados, venimos a decir, de otros países, y ahí también el grupo de sociología que estaba haciendo un ensayo de cómo a ese baremo incorporarle, ¿no?, una mirada de género, buscando también medir la dependencia de quien cuida, ¿no?, porque a veces las personas adultas mayores no solo cuidan de sus nietos, también cuidan de sus padres, porque a veces todavía están vivos con esto del envejecimiento, y bueno, y aparte de su familia o de sus parejas. Entonces hay como un tema no visibilizado cuando se mide, ¿no?, la necesidad que tiene la familia, ¿no?, de recibir o no una prestación de cuidados, que era, bueno, cuánta dependencia, ¿no?, le genera a esa persona que está cuidando el tener una persona dependiente en el hogar, y en este caso sería el asistente personal, pero podría ser otro servicio, como decía recién, de cuidados domiciliarios, etcétera, se hace disponible, ¿no?, en función de eso, ¿no?, de las necesidades de cuidado de la persona dependiente y no de las necesidades de cuidado de la persona que cuida. Entonces, bueno, eso también se fue planteado en su momento. Creo que todavía no ha habido un cambio o una incorporación. Sé que lo que estaban intentando hacer desde el Departamento de Sociología era incorporar alguna variable vinculada al trabajo no remunerado que hacen estas mujeres, pero creo que es algo que hay que tenerlo también en cuenta para cualquier política nueva, pero también para la que ya están, esto de tener siempre en cuenta que hay una díada en el cuidar, que no es solo la necesidad de la persona cuidada, sino también de la persona que cuida, que tiene sus necesidades también, de tener apoyo para poder hacer otras tareas o tener tiempo libre, ¿no?, como también es un derecho de quienes cuidan. Yo voy a dejar por acá porque traía como así unas ideas para compartir y me gustaba más la parte más del intercambio, así que dejamos capaz que a la compañera que sigue, que va a presentar la experiencia de centros de día, y después intercambiamos. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Soledad. Marianela está silenciada, ¿nos estás empezando a presentar? No se te escucha, Marianela. No. Hola, hola. Ahora Ahí. sí. Sí, ahora sí, perfecto. Estoy por el celular y también por la computadora, porque la computadora no me permitía el audio. ¿Tá? Bien. Bueno, soy María Daniela Larzagan, soy coordinadora del Centro de Día de La Paz. A ver, voy a ver de compartir acá la pantalla y me voy a poner en el... A ver si ahí se ve. Se ve, claro, pasa que depende de donde estoy compartiendo. ¿Se ve la pantalla compartida? No, No. no. A ver, no me está dejando desde la computadora. Ahora, un momento. Bueno, lo hago sin compartir pantalla, ¿está? Por un lado, contarles que es un centro de día, y bueno, el Centro de Día de La Paz
es parte del Sistema Nacional Integral de Cuidados también, ahora y dependencia, que los centros de día en su mayoría iniciaron en 2018, el nuestro funciona en Ajupén, de la ciudad de La Paz, y está coordinado y gestionado por la Fundación Centro de Educación Popular. Funcionamos en horario matutino, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas, con personas mayores de 65 años con dependencia leve o moderada, que viven en su domicilio. Cada uno elige la modalidad de asistencia y que pueden ir 2 veces por semana, 3 o 5, y ahora reabriremos en estos días con una modalidad mixta de que las personas pueden tener actividades presenciales, virtuales o domiciliarias. Este es un formato nuevo que surge de la pospandemia. Bueno, de este contexto, en pandemia trabajamos muchísimo en formato virtual y domiciliario, hubo que generar una readaptación y ahora la propuesta es retornar, estamos por abrir después de 8 meses cerrados, y en estos últimos meses, 2021, la mayoría de los 10 centros de día que hay en el país permanecieron cerrados por renovaciones de convenio. Bueno, los centros de día promovemos un cronograma semanal variado con talleres y actividades que se van modificando según los intereses y participación de las personas, porque proponemos desde diferentes ejes actividades de un cuidado, una mirada integral, donde se pone en el centro a la persona, desde lo sociosanitario, lo psicoafectivo, la autonomía y el autocuidado, con actividades de participación e integración comunitaria, y actividades recreativas y culturales. Y también espacios de cuidado, de que cuida, que esto implica cuidado a las cuidadoras y a las familias. Bueno, me gustaba una pregunta que hacía en la primera presentación, Soledad, que era en qué medida las personas participan en las prácticas y decisiones de esos espacios de cuidado, y es uno de los ejes transversales que el centro de día nuestro plantea, de la promoción de la participación y la autonomía de las personas mayores, y que vayan decidiendo proyectos y actividades que quieren desarrollar dentro del centro. Los cuidados y la dependencia en la vejez presentan articulaciones con las construcciones de género, existiendo una feminización de los cuidados. Y acá vemos tanto en nuestro equipo, que el 99% del equipo somos mujeres, donde todas las cuidadoras son mujeres, quizás ha habido talleristas que varones, pero en general siempre son las mujeres que están realizando esas tareas de cuidado, y la participación también de las usuarias, que más de la mitad son mujeres, que también reciben ese cuidado. ¿Cuál es el impacto en la participación y el bienestar subjetivo de las mujeres viejas de los centros de día? Y por un lado observamos con estas cuestiones de género que se veían, dificultades en la asistencia al centro y, consecuentemente, deterioro en el ejercicio de los derechos tales como en la participación. Algunas mujeres han planteado la sobrecarga en el cuidado que han tenido históricamente, pero también el rol que siguen cumpliendo hoy, como esas abuelas que cuidan a los nietos, o cuidados a enfermos, o hasta inclusive a sus exparejas, que les impide participar del centro de día. Entonces, todo el tiempo que les gustaría. Y también, por otro lado, vemos la manifestación de sentimientos de soledad, vacío, falta de cuidados y aislamientos, que han planteado algunas usuarias en muchos momentos, al dejar de cumplir una tarea socialmente asignada que la han hecho durante toda su vida, ahora que necesitan el cuidado, muchas veces se sienten aisladas, y ese sentimiento de soledad, porque justamente se ven aisladas y que no hay quien las cuida a ellas, ¿no? Y pensando en qué lugar ocupa el dispositivo del centro de día en este contexto,
el centro de día ha tomado como eje transversal en los primeros 3 años hacer una mirada de género en las actividades y las propuestas y la participación. Entonces hemos generado actividades de intercambio intergeneracional, donde hay un intercambio de experiencias, por ejemplo, un mural junto a CECAP que buscaba realzar figuras de artistas de mujeres, y todos los talleristas trabajaban en base a eso, desde el tallerista de música, las talleristas de plástica, y el resto del equipo en pensar cuál eran la vida de esas mujeres, el rol, qué discursos, qué propuestas habían hecho, y que todos los usuarios pudieran conocer y pintar en base a eso. El proyecto de muñecas de trapo, que rompiendo algunos estereotipos, justamente a veces varones, que iniciaban con algún comentario, podríamos decir más machista y reservado sobre el hacer esa tarea, terminan pidiendo para participar, participando en realidad, y construyendo ellos muñecos para regalar también a sus nietos y a sus nietas, por primera vez que elaboran algo de eso. Entonces también generamos actividades con un cortometraje, con el bastón arriba, que era Cumpliendo Sueños. Cuando las personas usuarias ingresan, se les hace un plan individual, se elabora con ellas, y una de las cosas que les preguntamos es qué proyectos tienen pendientes, qué cosas tienen pendientes, y muchas han planteado diferentes asuntos, y en base a eso se elaboran los proyectos colectivos también. Eso genera participación y empoderamiento, pero también genera eso, cumplir los sueños. Y bueno, en esto de haber realizado este corto, es tanto las mujeres como los varones poder pensarse desde otros roles. También hemos generado como parte del eje programático del centro de día talleres sobre género, el proyecto de radio comunitaria, donde son los usuarios y las usuarias protagonistas de lo que proponen, talleres de diversidad con inmayores, y ahí nos encontramos, por ejemplo, al finalizar uno de esos talleres, que una persona de 92 años diga, yo no había visto a las personas, no les había visto nunca como personas, a las personas trans, por ejemplo. No había tenido esa mirada. O otras personas que después de ciertos talleres te vuelvan con devoluciones que estás viendo que están pasando procesos dentro de las personas. Hemos realizado talleres sobre violencia, talleres sobre el ejercicio de derechos en las personas mayores. Generamos desde el área de participación social la comisión de usuarios, la mesa de coordinación vecinal, la participación en la redam, que de usuarios promovemos esas cosas, y en todos estos aspectos vemos y observamos que existe una equiparación a veces prejuiciosa del plano orgánico biologicista con el plano psicosocial y afectivo, y vemos como los procesos subjetivos se encuentran siempre en constante transformación. A raíz de la participación activa, hay un proceso en las personas, en la vejez y en sus vejeces, donde el sujeto se encuentra en permanente construcción acerca de quién es y qué lugar ocupa en ese entramado social. Entonces nos cuestionamos en qué medida el prejuicio de que las personas mayores no pueden cambiar, que fueron así toda su vida, se sostiene y se construye desde, entre otras cosas, la no existencia o el socavamiento de los espacios que apunten a la reflexión y transformación colectiva. Planteamos desde el dispositivo del centro de día, al centro de día como un agente transformador, el cual habilita la construcción de nuevos proyectos vitales al posibilitar el cuestionamiento a roles estereotipados y mandatos hegemónicos en el torno a la vejez.
Y consideramos necesario promover cada vez más espacios de cuidado para mujeres y varones, para pensarse y generar proyectos desde otro lugar y otro rol social. Pensar cuáles son esos modelos de centros de día que habiliten la deconstrucción y transformación en el plano interno y social desde lo colectivo. Consideramos necesario, en un contexto donde se está repensando el modelo de BPS, con una sociedad envejecida, con una expectativa de vida cada vez mayor, que necesitamos generar más espacios de cuidado integral, como son los centros de día, donde con parámetros que reproducen, donde se rompa con parámetros que reproducen desigualdades entre varones y mujeres, ya que reduce la recarga de cuidados de las mujeres de la familia, permite a las mujeres salir del rol percibido muchas veces como única expectativa, cuidar a otras, otros, hijos, nietos, familias, y soñar y pensar un nuevo proyecto junto a otros pares. Y en tercer lugar, profesionaliza y dignifica el trabajo de cuidado, formando y dando un marco laboral que garantiza a quienes realizan la tarea sus derechos y acceso a los beneficios sociales. Pensamos a los centros de día como una inversión social y no como un gasto estatal, en tanto espacios que aseguran el ejercicio pleno de derechos en las personas mayores, con una vejez digna, habilitando transformación del entramado social en su conjunto. Reflexionar acerca de qué sociedad queremos para el futuro y qué vejeces queremos transitar implica un compromiso social, político y de Estado. Por eso felicito también estos espacios donde también visibilicemos y pensemos la necesidad de seguir generando y construyendo cada vez más centros de día como una alternativa para las vejeces y para el cuidado y para romper estos estereotipos de género. Gracias. Iba a terminar con una imagen de los murales realizados en este último tiempo, y bueno, contarles que estamos para hacer la reapertura del centro de día en esta nueva etapa, que retomamos con los usuarios este viernes, y el lunes 13 vamos a estar haciendo la reapertura oficial. Así que bueno, muchas gracias por invitarnos a participar de este espacio. Bueno, muy bien, muchas gracias. Ahora le damos damos espacio a las preguntas. No sé, Manuel, vos si estuviste en el chat, ya alguien pudo escribir alguna duda o alguna pregunta que tenga para realizar. Teníamos la pregunta que había hecho Alicia, que había levantado la mano en su momento, que le preguntaba a Sol. Leo lo que escribió en el chat, o no sé, Alicia, si querés tú, si querés te habilito para hablar. No, dilo tú, porque si no se podía hablar, no se podía hablar. No se podía hablar en su momento, dejamos el espacio al final, justamente para que se pueda intervenir. No, yo lo que le quería preguntar a Sol era que las placas, o como le dicen ahora, no, antes le decía de otra manera, yo soy maestra jubilada por discapacidad, pero pertenezco a la red de adultos mayores. ¿Por qué las placas decían 2019, estamos en el 2021, entonces la gente no existirá más hambre ahora en el 2021 para los adultos mayores y para los niños? ¿Qué hacen ahora cuando terminan las clases los gurises? ¿Dónde van a comer? Porque muchos sí, está perfecto ¿cómo se dice? La tarjeta que van a dar y todo, pero las clases empiezan en marzo, diciembre, enero, febrero y marzo, 3 meses están sin comer los gurises. A no ser que haya en todas las escuelas, porque acá en el balneario San Luis, yo vivo en el balneario de San Luis, soy de la ciudad de Minas, aclaro.
pero por la enfermedad mía nos vinimos para acá. No sé si en la escuela va a haber comedor. Si hubiera comedor, mejor para todos, porque acá en San Luis, yo te digo San Luis como te digo todo, me parece que gran parte de Canelones, te digo porque decía yo hablo porque decía Montevideo y áreas metropolitanas. Nosotros estamos en el área metropolitana. Acá se está pasando espantoso. Hay hambre. Y los robos que pueden llegar a haber son por el hambre, porque la gente no tiene trabajo. Ahora, por ejemplo, cerró un supermercado y dejó a 21 personas sin trabajo. Sí, están en el seguro de paro. ¿Y después dónde van a trabajar? Porque son 21 personas y las familias de ellos. Muy bien, Nada Alicia, más que gracias por la participación. No por sé favor. si quedó alguna cuestión para comentar. Bueno, bárbaro. Chao, chao. Alicia, muchas gracias por tu comentario. Ojalá fuese barato hacer encuestas, no lo es. Ese es el motivo por el cual tenemos datos de 2019 y no de 2021. Además, en el contexto de pandemia, los formatos de relevamiento de los datos se vieron muy afectados. De hecho, la mayoría de las encuestas que tenemos vamos a tener que evaluar después sus niveles de confianza. Hay muchas encuestas de 2020, 2021 que son formularios sin representatividad estadística, es decir, que la gente llenó al azar. Hay algunas encuestas sí representativas, como la que hizo ONU Mujeres en 2020, que ya van 2 olas, pero nuevamente están más centradas en los niños, así que sí, niños y niñas, y en las estrategias de cuidado hacia esas personas. Así que ahí hay algunos datos interesantes, pero bueno, sabemos cuál es la situación, sabemos que estamos en un contexto de retraimiento, ¿no?, del empleo en las mujeres. Eso ya coloca un telón de fondo muy importante, de hambre, de respuesta social a través de las ollas, etcétera, etcétera. Sí, no me cabe duda de que probablemente, al menos la percepción, sea que hay más dificultades sociales, o sea, una reducción del bienestar en general post pandemia que pre pandemia. Pero bueno, 2019 es porque fue una encuesta que llevó mucho tiempo hacerla, necesitamos contar con recursos muy específicos, con marcos muestrales muy específicos, fue cara a cara, relevamos un montón de información que no pudimos presentar toda. Como decía Sole, se va a poder estimar el valor del trabajo no remunerado, preguntamos gastos para poder también estimar, si bien las encuestas de gastos e ingresos pueden ayudar, están estimados los gastos de los hogares. No quería apabullar ahora con datos y estoy en pleno también análisis de esa información para la tesis doctoral. Por ahora me quedo con esto, pero tengo un montón de ganas de discutir y debatir más que discutir un montón de cosas que fueron saliendo, no sé cómo. Bien, muchas gracias, Sol. No sé si hay alguien más que quiera compartir alguna impresión o discutir como plantea Sol, algunas de las cuestiones que se manejaron durante las exposiciones. Pueden levantar la mano por la aplicación o por la cámara, quienes la tengan prendida. Ahí Estela. Ahí está para... Ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias. Sí, lo que quería reflexionar sobre lo que dijo Sol, que realmente se precisa urgentemente después de la pandemia hacer estudios para poder tomar luego políticas para ayudar, porque sin los estudios correspondientes es muy difícil hacerlo. También con respecto a lo que hablaba Marianela, sería interesante también hacer un estudio sobre el tema del impacto que tienen los centros de día en las personas mayores, porque la experiencia que yo vi de acá en Cerro Largo
el impacto fue muy fuerte en esas personas mayores. Y eso implica que las personas dejen, vamos a decir, disminuya el problema para la sociedad, teniendo una persona más sana y con más capacidades que puede desarrollar. Entonces, la inversión retribuye muchísimo, la inversión en centros de día. Retribuye en personas más sanas y por lo tanto menos costosas para la sociedad en general y para el Estado. Y constituye para la familia una gran ayuda. Entonces, digo, me parece que hay que hacer estudios al respecto para ver que realmente es una política que conviene, en la que conviene invertir, así como obviamente en las políticas en los CAIF, en los centros juveniles, en todo eso que ayuda a las familias a sustentar, y a las familias y a las mujeres mayores que sustentan ese cuidado, ayudar para que sea más llevadero todo el problema, ¿no? Son todas inversiones que reditúan mucho. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Estela, por compartir. No sé si hay alguien más o si queda o quieren hacer un comentario, Sol, Soledad o Marianela, sobre lo que acaba de decir Estela. Yo quería hacer un comentario, pero porque también por eso tuve el gusto de estar en un centro diurno en Colonia, ¿fue? Sí. Cuando fuimos con el comité consultivo. No, y me parece que aparte, más allá que estamos hablando mucho de las mujeres, del trabajo no remunerado, de la carga que estas mujeres resuelven muchas veces en la sociedad, también hay que pensar, como decía recién Estela, el problema que resuelve estos centros de día con los hombres que están solos, ¿no? Que lo que nos plantearon, me acuerdo, ese día fue como esto de ustedes las mujeres saben qué hacer cuando se levantan de mañana, y nosotros, claro, como ese imaginario de qué hago, ¿no? Bueno, de las tareas se encarga otro, de las cosas se encarga otro, o no se encarga nadie, pero no es lo que a mí me compete hacer, ¿no? No lo tengo asumido como un rol que yo tenga que cumplir, ¿no? Hacer las tareas de la casa. Entonces, como también esa soledad, desde ese, ¿no? Esa construcción cultural tan machista, por decirlo de alguna forma, lleva también a que esos hombres probablemente el concurrir a un lugar de este tipo, por lo menos lo que nosotros visualizábamos, era previene también otras circunstancias, ¿no? Que se podrían dar, también de deterioro no solo físico, sino también mental, ¿no? Psicológico, porque bueno, la soledad también lleva a ese tipo de cosas. Entonces creo que sí, que efectivamente estos centros de día estaban funcionando muy bien en ese sentido, y creo que el problema, por lo menos que nosotros identificamos ahí que había, y ahora me han dicho que es un problema que se mantiene, tiene que ver con el transporte, con el traslado de estos adultos mayores al lugar, que es algo que se tiende a hacer como caro, entre comillas, por decirlo de alguna forma, porque yo no puedo creer que no se pueda encontrar una solución adaptable a que todos puedan concurrir a un centro diurno sin, ¿no? como un país tan chico y poco poblado como el nuestro, que esté disponible en los centros y los cupos no se llenen porque la gente no tiene cómo llegar, me parece que ahí es como un déficit que no nos podríamos permitir. Digo, lo mismo con el caso de los niños o pequeños o con la discapacidad. Creo que un tema del transporte siempre estaba como pegado, ¿no? al tema de los cuidados, y tiene que estarlo siempre, porque claramente si no, mantienes como una cierta dependencia de alguien que lo tenga que estar trasladando. Así que creo que hay que poner también ahí más, pienso, y buscar alianzas para resolver ese tipo de cuestiones que hacen poco operativa la política. Pero creo que sí, que el centro de diurno es una buena forma, por eso sentía como que hay un bache en el medio, ¿no? Entre el que va al centro de día y el residencial, ahí, o el asistente personal, que es para apoyo más bien a dependencia severa, pero hay como un intermedio, que creo que hay algunas experiencias que se podrían pensar, que hay, bueno, en Europa y eso, y que acá lo quisieron, por ejemplo, desde la cooperativa Caminos, lo querían implementar para algún tipo de cooperativas de vivienda, ¿no? Porque ya tenemos unas políticas del BPS que centralizan a los adultos mayores en ciertos lugares, ¿no? De viviendas, y bueno, capaz que, y como sabemos también, es fácil, ¿no? Con las estadísticas identificar dónde están estas poblaciones, tampoco están tan desperdigadas por todo el territorio nacional, entonces creo que se pueden también identificar dónde llevar experiencias que permitan
un tipo de colaboración o de apoyo a estos hogares, de asistencia al hogar sin necesidad de grandes recursos, ¿no? Bien, gracias, Soledad. Marianela, creo que también quería decir algo. Sí, en realidad en esto que se planteaba, hemos visto como en los procesos que han realizado usuarios y usuarias, se ha dado una deconstrucción en cuestiones de género, en los roles, en los mandatos, pero también en prevenir y evitar el deterioro físico y mental, pero también en mejorar y aumentar la autonomía de las personas. Y eso sí es una inversión, por eso es algo que vemos como en este periodo, no solo sería deseable que se abrieran más centros de día, que se multiplicaran y no lo contrario, y que se fortalecieran los centros de día y este tipo de experiencias, para seguir pensando todos los beneficios que le trae a la sociedad que haya cada vez más centros de día. Y bueno, esto de ver los procesos en los proyectos personales de las personas que se siguen transformando, que siguen generando actividades nuevas, que de alguna manera son una política necesaria y que mejora la dignidad, la calidad de vida, la calidad de las vejeces, pero también nos mejora como sociedad. Y dignifica eso, a las cuidadoras y la calidad de los cuidados. Y otra cosa que me quedó como en el tintero es que a veces se mira el cuidado desde un lugar más sanitario, y a veces la formación que han tenido las cuidadoras, los equipos de cuidadora han sido en ese sentido, y hay que seguir profesionalizando, porque por ejemplo en nuestro centro de día trabajamos muchísimo para que las cuidadoras se volvieran educadoras, y seguir formando y capacitando, y han recibido mucha formación desde el Sistema Nacional de Cuidados, pero también desde el equipo, y en este trabajo conjunto con, como decíamos hoy, los talleres y mayores, intendencia, la parte de recreación y mujeres, todo ese trabajo de todas las instituciones en conjunto, con una línea hacia una política que mejora la calidad de la propuesta. Y también eso, el cuidado no es solo lo sanitario, lo bioelectricista, no es solo ir al médico, sino que pasa por otras cosas, y generar espacios culturales, recreativos, pero yo acá estoy con el cuidado también. Y bueno, paso la palabra. Gracias, Magdalena, por el ejemplo muy experiencial del cuidado. Eso pasa con los Zooms últimamente, ¿no? Bueno, no sé si hay alguien más que quiera hacer algún aporte, alguna pregunta. Ahí veo a una mano levantada, Pilar. Y le pido que se abra el micrófono. Se me apagó. ¿Ahora sí? Sí. ¿Ahora está ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, primero pido disculpas porque ingresé tarde al grupo, que estaba con gente, y se me complicó. Lo que pude escuchar e ir recabando, y además, como no escuché lo primero, tal vez lo habían hablado, por eso no me atrevía mucho a comentarles ni nada. Se están lanzando en la mesa una cantidad de ideas sensacionales. Ahora vamos, el asunto de llevar a la práctica. Cuando hablan del adulto mayor, cuando hablan del cuidado del adulto mayor, por la poca experiencia que tengo en la parte de la salud, la mitad es mental y la mitad es enfermedad. O sea, si nosotros tratamos como adulto, y se los digo, como adulto mayor, la enfermedad y la parte mental y activa, les puedo asegurar que son mucho menos medicamentos y menos enfermedades que tenemos. Eso es un comentario tal vez muy ignorante, pero que se los digo por experiencia. Después, buscar actividades que justamente hagan que el adulto mayor salgan.
tengo la experiencia y se los digo con toda propiedad. Hace 1 mes y medio yo estoy haciendo Newcom, que es un deporte para adulto mayor. La vida mía fue desde la alimentación, medicación no conozco prácticamente ninguna, y cambió la parte de relacionamiento post pandemia completamente distinto. Todos decimos la pandemia no nos perjudicó o no nos hizo tanto, a muchas, a otros le hizo más. A todos nos hizo mal la pandemia. Todos la sufrimos de una manera o de otra. Los jóvenes a su manera, ustedes los de la mediana edad otra, y nosotros los adultos mayores también. Entonces, ¿qué pasó? Nos fuimos quedando o encerrando y hicimos un círculo muy pequeño, no, por no salir, por cuidarnos. El salir ahora y el pensar de que nosotros no nos vamos a enfermar y que vamos a hacer deporte y que vamos a interrelacionarnos con personas de nuestra edad. Yo tengo 72 años y soy la mayor de las que juego en el Newcom. Y no me creen que tengo 72 años, no porque ni que aparente ni cosa que se parezca, sino yo digo, va mucho en la cabeza. Por eso les pido que está perfecta las ideas, me encantaron todas las ideas, pero digo, vamos a actuar, ¿cómo podemos hacer? Hay gente de Florida divina que las vi y que saben más o menos el pensar de cada uno de acá de Florida. No sé si les dije que soy de Florida, de la ciudad de Florida. Muchas gracias. Bien, gracias Pilar, y después el saludo para Zoraida, Ana Clara y Jimena, que son las que están acá de Florida. Nos conocemos cuando trabajaba ahí. Bien, no sé si hay un comentario a esto que trajo Pilar, o si hay alguien más que quiera participar. Estela, te cedo ahí el abro. Ahí. Ahora. Sí, quería agregar una cosita, que con respecto a lo que hablaron del tema de los transportes y todo eso, que desde, vamos a decir, la organización de los centros de día, hay que buscar y hay que propiciar desde el Estado, haciendo las conexiones necesarias. Como decía bien Marianela, pero reforzando el tema de la comunidad, los gobiernos intermedios, el segundo nivel de gobierno y el tercer nivel de gobierno, que pueden ayudar en todo ese tema de traslados, y que eso desde el Estado se pueden hacer convenios o impulsar, digamos, de alguna forma, para que los centros de día tengan esas posibilidades. Porque como decía bien, son lugares chicos, donde es increíble que gente que por la distancia no pueda concurrir, pero incluso hay asociaciones y lugares a los que se puede acudir para que movilicen sus redes, digamos, y esto se pueda solucionar, ¿verdad? Estos y otras cosas. O sea, realmente el trabajo comunitario con todas las situaciones sociales que tenemos es una cosa que hay que movilizar y que es sumamente importante. Solo eso quería agregar. Muchas gracias. Disculpen que entré 2 veces. Por favor, Estela. Le damos la palabra a Sol, que también estaba queriendo participar, y después ya pasamos a las palabras de cierre, capaz. Tanto primero de mujeres y por último por parte de Malva, la directora de Mayor. Brevemente, además de agradecer, que me parece fantástico y fundamental que desde el Estado se propicien este tipo de espacio, de diálogo, en donde, como estaban mencionando algunas, se dan también unas lluvias de ideas, que después si son realizables o no, o en qué contexto, pero que tiene que estar, la tormenta de ideas tiene que estar, y es lindo que sea así colectivo. Y en esto de las tormentas de ideas yo siempre digo esto de que
que a mí me gusta pensar en un futuro de las políticas públicas de envejecimiento y vejez que no estén estrictamente dirigidas a las personas mayores. En esto de que durante el curso de vida nosotros nos vamos pensando, el envejecimiento es un fenómeno que está aumentando, ¿no? Entonces, a mí, como en este momento soy joven de 30 años, me gustaría recibir una política pública de envejecimiento que me invite a planificar una cooperativa en cohousing con mis amigas, dado que sé que voy a tener una mayor esperanza de vida, dado que sé que es probable que si constituyo una pareja heterosexual, monógama, termine viuda y termine viviendo sola, etcétera, etcétera. Entonces, dada la información que tenemos, me gustaría también que deconstruyamos esa idea de que las políticas de envejecimiento y vejez tienen que ser para cierto sector de la sociedad. Y eso creo que también nos ayuda a deconstruir el edadismo, ¿no? En sentido amplio, tanto las políticas como en general. Y con esto también decir que claro que los centros de día me parecen uno de los mecanismos de política interesantísimos, como el programa de asistentes personales, que por cierto, bueno, tiene un montón de desafíos en el caso de cómo está implementado en Uruguay, que en este momento no vino al caso, pero que también está bueno pensar en esto de los niveles de dependencia, ¿no? Porque bueno, Marianela nos contaba que los centros de día trabajan con personas mayores en situación de dependencia leve o moderada. Otra cosa es tener dependencia severa, otra cosa es no tener dependencia. Entonces estos gradientes de distintas situaciones nos colocan distintos desafíos, cuya centralidad me parece que tiene que también estar en cómo estos dispositivos de cuidado generan vasos comunicantes con la comunidad, pero no solo con la comunidad barrial más próxima, cómo colaboran realmente a lograr una mayor inclusión social de las personas mayores. Que está ahí, bueno, que se vincula con lo urbano, con la movilidad, etcétera, etcétera. Nada, agradecerles un montón el espacio, a Soledad, a Marianela y a todos ustedes. Y a la Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, como decía Manuel, contamos con la participación de Marta Piñeiro, que es la directora de la División de Autonomía y Desarrollo del Instituto Nacional de las Mujeres. Ahora le damos paso a la palabra a ella y luego a Malu. A ver si podemos reactivar el audio. Ahora. Ahora sí. Ahora sí, se escucha más. Dale, no, quería solamente primero agradecer a ti en especial, pero agradecer a todos los equipos de territorio y a todos los que se han sumado hoy de cerrar el año con este conversatorio que se inició toda esta actividad ya por inicio de este año en plena pandemia y a ver cómo nos veníamos organizando para dar continuidad a estos conversatorios. En segundo lugar, reafirmar el compromiso del Instituto Nacional de las Mujeres de que esta es una línea a seguir trabajando y esto de descubrir nuevos actores, nuevas organizaciones, otras instituciones y alcanzar también el trabajo que veníamos realizando. Y por lo tanto, creo que tanto desde acá, desde el Montevideo, poder replicar estas actividades y este trabajo en nuestros territorios. Para nosotros es fundamental y queda claro que en algunos puntos que ustedes que se estuvieron levantando en el conversatorio. Perdón, Marta, pero me están escribiendo en el chat, no se escucha muy bajito. No sé si se puede, se escucha muy bajito, sí. ¿Sí? ¿Muy bajo? Sí. Sí, no tengo como, este es todo el volumen que tengo. Ah, bueno. Sí, bueno, nada, es eso, un agradecimiento y el apoyo del instituto a las acciones. Muchas gracias. Bueno, ahora Malva, no sé, la Torterolo, la directora de Inmayores, le damos paso a la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que todo agradecerles la participación de Soledad, de Sol y de Marianela. Creo que
estos conversatorios que venimos realizando, este es el 4º conversatorio que venimos realizando, nos permite pensar y reflexionar sobre todas las cosas que nos hacen falta y que, bueno, que necesitamos tenerlas presentes para poder después impedirlas, ¿no es cierto? Y que se ejecuten, que se ejecuten, que es lo que queremos todos. Me parece re interesante la experiencia que contó Marianela sobre el centro de día. Estoy de acuerdo, también pienso que todos estamos de acuerdo de que tiene que haber más centros donde podamos ir. Desde acá del instituto, nosotros, por suerte, a partir de este año se puso en vigencia el proyecto de los centros de día, el proyecto de centro, donde se incorpora un profesional del área social, que para nosotros es fundamental, porque es como decían ustedes también, ¿no? Que no es solamente lo sanitario, lo social es fundamental también para que después también eso va a redundar en menos dinero, menos gasto, porque no es lo mismo tener a la persona medicada sentada en una silla, darle de comer y no pensar que esa persona, como contaba Pilar, que está haciendo ese deporte, que es precioso, y que cuenta que las personas queremos movernos, que bueno, cada centro tendrá que presentar un proyecto, que es lo que le pedimos nosotros, de acuerdo a las necesidades también de la gente que tiene, ¿no? Y de acuerdo a lo que ellos quieren, porque tampoco es imponerle, no sé, quieren, bueno, le voy a traer una, no sé, música. No, creo que también importa lo que las personas dentro del hogar o dentro de los residenciales quieren y necesitan. Para mí eso es importante tenerlo en cuenta. Así que estamos trabajando en todas esas cosas. Estos conversatorios para nosotros son fundamentales para justamente llevar a cabo las cosas y hacerles el seguimiento de que no que porque se les exija, nosotros queremos hacer seguimiento del proyecto que ellos presentan, ¿no es cierto? Que eso se continúe. Y si se tiene que cambiar, porque bueno, no sé, porque después quieren cambiar para deporte, o quieren para música, o quieren tejer, nosotros vamos a hacer el seguimiento de eso también, para corroborar que se cumplan con todas esas cosas. Bueno, comentarle eso, no sé si lo sabían, que esto ya se puso en vigencia, y lo estamos exigiendo. Tenemos la contra, por supuesto que dicen sí, pero es otro profesional más, que tenemos gasto, y nosotros le salimos con eso, de que bueno, pero va a redundar también en una salud mental, en otras ocupaciones que las personas mayores todas necesitan. Así que bueno, yo agradecerles a todos, a mujeres, a los referentes, a los presentes, y bueno, también comentarles que, bueno, que yo soy abuela, me reía porque decían, bueno, las cuidadoras, yo me voy mis primeras vacaciones a cuidar a mis nietos para que mi hija se pueda tomar sus vacaciones, y yo después de trabajar, sin parar 2 años, me voy a ir a cuidar, pero feliz de la vida. O sea, hay cosas que uno elige también. Yo no estoy obligada, yo elijo porque quiero estar con mi nieto y quiero ser una abuela presente también. O sea, a veces uno elige también. O sea, está esa opción que a veces queremos hacerlo, y no es de víctima ni nada por el estilo, o sea, no victimizarse. Yo estoy feliz de la vida de tener 2 nietos y de poder estar con ellos. Bueno, comentarles eso y compartir con ustedes, y bueno, muchísimas gracias a todos, porque esto nos va a ayudar a todos cuanto mayor sea la comunicación, creo que vamos a lograr sacar adelante todo lo que queremos, porque todos en algún momento vamos a desear, como decía Sol, llegar a una vejez teniendo por lo menos las mínimas condiciones, mínimas aunque sea, que no haya diferencias, que todos podamos tener y vivir dignamente. Nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, Mala, por las últimas palabras. Muchas gracias a las expositoras y a todos los presentes por la atención y por los comentarios. Y nos estaremos viendo en alguna otra actividad a futuro. Agradezco. Gracias. Bueno, muchas gracias.